ustedes? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a llevar a cabo la actividad nominada como Score Projects a cargo de el estudiante Adri Valdés, que actualmente es Former Lore de SOCIEM u USMP, Former Lore Assistant también, eh, como parte de la Score 2 Weeks. Bueno, dicho esto, algunas recomendaciones durante la actividad: que mantengan por favor sus micrófonos apagados y que si tienen alguna duda de recomendación se podría realizar al final de la actividad. Dicho esto, doy pase a André. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, se me escucha, ¿no? Sí, sí se te escucha claro. Gracias. Genial. Entonces vamos comenzando. ¿Sí se ve la pantalla completa? Sí, también. Ya, excelente. Entonces, comenzamos. Uy. Muy buenas noches, chicos. Mi nombre es André Valdés. Gracias por la presentación. Eh, el día de hoy hablaremos a rasgos generales sobre los proyectos SCORE, la importancia que tienen los mismos, qué tipos de proyectos podemos encontrar. Eh, Hay un resumen al final que quiero que presten mucha atención. Vamos a ver también lo que respecta al Project Form, que es un documento muy importante que tiene relación en la subida de los proyectos en la base de datos. También veremos cómo se ve en la base de datos los proyectos, cuántos proyectos tenemos a nivel nacional y comencemos. La presentación la he dividido primero en una introducción, luego veremos el llenado de los Project Forms, ventajas de subir un Project Form, tanto eh, como parte de un proyecto, me refiero a hacer un intercambio, y también como parte de subir un proyecto en sí, las ventajas que le brinda a uno, sea como tutor o sea como estudiante. Y por último, el resumen. Otra cosa importante es que al final de cada uno de los dos pueden realizar preguntas y pueden ser escritas como prendiendo su micro. Si es que están escritas, por favor, John, ¿me ayudas mencionando cuáles son? Porque ahorita no puedo ver el chat. Y ya, ¿sí? Algunos términos que es importante que tengan en consideración. Bueno, muchos de ustedes ya conocen nuestra federación, IFMSA, la International Federation of Medical Students Associations, nuestro comité, SCORE, Standing Committee on Research Change. Luego vamos a ver términos como NMO, que es National Member Organization. En nuestro caso, en Perú, nuestra NMO se llama IFMSA Perú. Luego, términos de algunos cargos. A nivel local, tenemos LORE, que es el Local Officer on Research on Exchange. Luego NORE, el National Officer on Research Exchange. Y ya, entonces ya. Pasamos a la introducción. Entonces, como introducción, primero hay que tener en cuenta por qué se sube a la plataforma de IFMSA un proyecto, cuál es la importancia de subir proyectos. Primero, a nivel nacional es para activar el comité, ¿no? O sea, es que no hay un proyecto subido a la base de datos por parte de alguna AL, sus estudiantes no podrían realizar intercambios por su AL, ¿no? A nivel internacional no podrían realizar intercambios por Score. Para Scopy ya es otra, ellos tienen otros términos para activar, ¿no? También su comité. Luego, para permitir a los autores de un proyecto tener colaboración externa. Y esto también es una de las ventajas que se le brinda y se le menciona al momento de tener el approach con el tutor, para obtener un tutor, para conseguir un tutor, porque es difícil conseguir un tutor que nos apoye. Está eso, ¿no? Que los eh, autores o los tutores van a poder avanzar mucho más rápido porque van a tener colaboración externa, y que no va a ser cualquier colaboración, porque se colocan requisitos. La potestad de qué requisitos requieren los estudiantes que van a ayudarlo. Entonces, son estudiantes selectos para realizar tal proyecto de investigación, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos para aprender otras culturas, Traversing Commons, en lo que viene a ser el intercambio intercultural, tanto de nuestra cultura hacia otras, como de otras hacia nosotros, y también toda esa conexión, mezcla de idiomas, mezcla de cultura, ¿no? En general. Entonces, esos son algunos de los o de las razones por subir un proyecto es muy importante.
Acá tengo algunos términos importantes que están en relación al proyecto, que vendría a ser el Project Form, que veremos más adelante y explicaré algo, porque también hay una charla para ver cómo se llena. Y el logbook, que es un documento muy importante que se lleva a lo largo del proceso de intercambio, que se va llenando de acuerdo a lo que se va avanzando durante el intercambio, y es un instrumento de evaluación de calidad académica. Y también hay otra charla sobre calidad académica. Hay tantas charlas que puedo dar. Entonces, ¿qué es un proyecto o un proyecto? Vendría a ser un proyecto de investigación en sí, pero no lo tomen como, a ver cómo decir. Muchos confunden a veces al subir un proyecto el protocolo de investigación que nosotros usualmente hacemos a nivel nacional, ¿no? Por parte de nuestras universidades, también lo necesitamos para realizar alguna investigación y posteriormente graduarnos. Por ejemplo, para el bachiller necesitamos un proyecto de investigación, subir un proyecto de investigación. Y, y es distinto con el Project Form, que explicaré más adelante, porque en el Project Form y en sí los proyectos que subimos son más, ¿cómo decirlo? Para atraer la atención de estudiantes, para que el estudiante pueda aprender de la investigación. Ese es el pilar de nuestro comité, que todo estudiante de medicina que tiene acceso a la acción pueda realizar investigación. Entonces van a ver una serie de proyectos, hay proyectos muy avanzados, desde lo básico hasta lo más avanzado van a poder encontrar en nuestra base de datos, que también les daré el link más adelante. Otra cosa importante, nuestros proyectos pueden durar entre 4 a 8 semanas, incluso más, pero hemos estipulado nuestro proyecto por 8. Se permite la participación de intercambio por el proyecto. Acá, en el lado derecho les he colocado de nuestro reglamento cuánto se le brinda al estudiante por subir un proyecto a la base de datos, pero esto se ha actualizado. Esto lo tengo actualizado desde ya hace como 6 meses. Si es que se ha actualizado, por favor me avisa, por favor. Entonces, hasta cuando yo tenía entendido, cuando subíamos un proyecto GAP, se le brinda al estudiante 30 puntos. Y por subir un proyecto Score normal que no sea GAP, se le brinda 20 puntos. Esta diferencia también voy a explicarles más adelante, al momento de explicarles el proyecto. Y esto tiene que ser avalado por un certificado emitido por el NORI. Y acá, esto estaba antes en un reglamento mucho anterior, en donde se mencionaba, en caso de no tener autoridad en el proyecto, el puntaje se otorgará a un máximo de 5 personas. Y eso es cierto, no necesariamente, por ejemplo, para nosotros subir un proyecto de investigación, o sea, podemos subirlo, pero nosotros no nos vamos a encargar de que el estudiante realice el intercambio porque nosotros no somos nacionales aún, entonces no podemos estar con la responsabilidad de otro estudiante. Por eso solo tutores pueden ser personas que sean profesionales, que ya han terminado y que sean en el área de la salud. ¿Sí? Puede ser biólogo, puede ser médico, muchos son médicos. Luego investigadores y demás. ¿Sí? Luego los tipos de proyectos que nosotros manejamos a nivel de SCORE vendría a ser 4. Primero, Basic Laboratory Research Project, o también se llama Basic Science Research Project, Clinical Project with Lab Work, Clinical Project Without Lab Work y Global Action Project. El primero es básicamente un proyecto de ciencias básicas y también voy a explicarles cómo se ve en la base de datos porque ahí lo separan por dominios. Puede ser dominio de hematología, dominio de anatomía, dominio de biología. Luego también tenemos los clínicos que pueden trabajo en laboratorio o no. Entonces, clínicos se definen sí cuando ya trabajamos con seres humanos, con personas. Y por último, los GAPS, que también definiré específicamente más adelante, son Global Action Projects, que esencialmente son proyectos que se basan en enfermedades endémicas. ¿Sí? Ya lo veremos a ver. Algunos ejemplos, por ejemplo, el Basic Science Research Project, tenemos morfogénesis del tracto respiratorio superior durante la vida uterina. Y esto lo he traducido, ¿no? Porque en el
en la database está todo en inglés. Igual todos los proyectos de investigación están en inglés. También se tienen que realizar en idioma inglés. Aunque, bueno, un dato es que en los países de habla hispana se puede utilizar el español, ¿no? Porque nosotros manejamos el español, pero oficialmente sí, el inglés es un requisito para todos. Luego, Clinical Project with Lab Work, un ejemplo, molecular, estudios moleculares en enfermedades virales C. Luego, uno sin trabajo de laboratorio puede ser correlaciones entre el recuento de células sanguíneas y el tipo de epilepsia en pacientes. ¿Sí? ¿En qué se diferencia? En que uno tiene laboratorio y otro no tiene trabajo de laboratorio. Y que usualmente el que no tiene trabajo de laboratorio se basa en recolección de datos con el paciente. No siempre va a haber pacientes, puede ser entrevistas, puede ser, a ver qué más, recolección de datos más que nada, sí, salir al campo. Y luego tenemos los GAP Projects, que como mencionaba, esencialmente son proyectos basados en enfermedades endémicas. Es un proyecto de acción global. Tiene por objetivos alentar a profesionales de la salud a aprender las habilidades necesarias, porque no todos los estudiantes de medicina alrededor del mundo estudian lo mismo, porque las currículas varían dependiendo de la necesidad de su país. Entonces, para tener una preparación holística de un médico, es necesario que tenga ese acceso, ¿no? A que pueda ver otras enfermedades con otra currícula de otros países para ver en qué se enfocan más y pueda estar preparado para todo, ¿no? No solo para las enfermedades que ve en su país, sino para todo, de todos los países. Entonces, también otro de los objetivos es la participación en el desarrollo de programas de promoción de la salud. Y acá eh, no se encierren en enfermedades metaxénicas porque también hay enfermedades que son muy importantes en un país y están. Nosotros nos quedamos como, por ejemplo, acá, que tenemos la medición de la presión intraocular y se preguntarán, eso no es metaxénico, ¿no? Solamente dengue, chikungunya y demás, que son enfermedades transmitidas por, eh, ya, por ejemplo, insectos o vectores externos. Entonces, ¿cómo la presión intraocular va a ser un caproy? Porque seguramente aumentó en determinado pueblo, determinada ciudad en un país y se volvió endémico, o sea, ya es una enfermedad que se va extendiendo a lo largo de un tiempo muy extenso. Entonces, sí, se determina endémico porque es importante para ese país. Luego tenemos, por ejemplo, epidemiología de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, y también pilares importantes dentro de los GAP Projects, la prevención, el tratamiento, detección de las enfermedades endémicas en todo el mundo. Ya está. Y este es el link que le mencionaba del Project Database, donde están todos los proyectos subidos a la base de datos de todas nuestras NMOs. Y como le mencionaba, pide por el nombre, luego la NMO, tenemos la unidad, el dominio que también se divide por dominio y el tipo de proyecto, donde encontramos Basic Science, Clinical Projects o dependiendo de lo que sea. También hay gaps, pero gaps hay menos. Y así. Continuamos. Y si es que le damos clic en alguno de estos proyectos, si cliquemos alguno, podemos encontrar mucha información más extensa. Eso es lo que usualmente se hace antes de realizar un intercambio. Tienen que evaluar de determinado país que ustedes desean realizar su intercambio, evaluar todos los proyectos posibles a los que puedan ir, para ver también si está disponible en la fecha que ustedes desean ir y demás. Y está el nombre, la universidad, el dominio, el departamento, dirección específica donde se va a realizar la investigación, quién son los tutores y se brinda la disponibilidad, pero a nivel de todos los proyectos. Puede que esté en Yes, todos los proyectos, no solo un proyecto, justo ese no tiene Yes, por ejemplo, en enero. Y es por eso que es importante que tengan condición, entrar a los proyectos para ver la disponibilidad. No solo la disponibilidad del país, sino la disponibilidad de cada proyecto.
Y luego está el background, luego también está la descripción del proyecto, luego qué actividades se espera que realicen dentro del proyecto, pero eso ahorita, acá no se ve, ¿no? Pero ustedes cuando entren el link y entren a algún proyecto van a poder visualizar. Ya, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿O todo está claro? Pueden escribir o prender su micro. Perfecto. Buenas. Gracias, Pedro. Todo claro, dice. Sí, sí. Gracias, gracias. Continuamos con el llenado del proyecto. No vamos a detallar mucho porque nos extenderíamos una media hora más. Así que solo lo importante. Ya. Algunos pasitos que debemos seguir. Project Form. Primero vamos a ver del Project Form, pero también está mucho en relación con el GAP, porque lo que varía es solo la división, que en el GAP tenemos tres secciones, pero ya lo explicaré más adelante. Pero es importante conseguir un tutor o un asesor, porque si no tenemos tutor no podemos hacer investigación, porque es el responsable de nuestro incoming, que va a estar realizando el intercambio en nuestra universidad, ¿no? En un instituto, o de donde lo vaya a realizar. Luego tenemos que llenar el Project Form, que es el documento que se va a enviar para evaluarse a nivel internacional por el Supervising Board. Hay que enviar el Project Form. También hay algunas pautas para enviar el Project Form. Se puede actualizar dependiendo de los cambios que se vayan realizando, como es todo proyecto es dinámico, dependiendo de cómo vaya avanzando, se va a actualizar. Y por último, hay que evitar los hidden scope changes, que son eh, proyectos más scopy que score, o sea, más clínicos que de investigación. Y si es que por error pasa el filtro de NORE, filtro de asistentes, filtro de Supervising Board y llega a subirse, ya, se le da un castigo a nuestra NMO, se reduce 15%, me parece que es 15% de las plazas con las que puede firmar nuestro, en este caso nuestra NORE. Ahora, empezamos con conseguir el tutor. No se puede proyecto sin tener el tutor, como le mencionaba. El tutor debe el proyecto en inglés y el proyecto no necesariamente tiene que ser brindado por el tutor. Como le mencionaba, ustedes como estudiantes tienen un proyecto y desean subirlo a la base de datos, entonces le mencionan a su tutor que tiene un proyecto, necesitan un tutor, o puede ser incluso su asesor, y se comunican con la persona encargada para que se le explique todo y luego pueda aceptar a un estudiante para que pueda avanzar y desarrollar su proyecto con más facilidad, ¿no? Porque a veces hay proyectos que son muy bonitos, pero son extensos y se necesita, es por eso la ayuda de estudiantes externos es, siempre es bienvenida. Luego, hay que explicar al tutor todo sobre sí, porque a veces los tutores están perdidos y no saben cómo es todo el proceso de intercambio, cómo es que nosotros aceptamos al estudiante, le damos una casa, le damos comida, se le brinda un área donde se saben las fechas recomendables en las que se pueden realizar ciertas cosas. Perdone. Entonces, así, el otro punto es discutir los puntos positivos, o sea que se le está brindando tanto el incoming como el tutor. Tú debes saber, los incomings van a venir de distintas partes del mundo, también van a hablar inglés, van a hablar otros idiomas, pero básicamente, principalmente inglés, porque el tutor debe saber inglés, y el estudiante también. El tutor no siempre estará durante la estancia en incoming, y por eso siempre el tutor no debe trabajar solo, sino debe haber personas que lo estén apoyando a realizar la investigación y no dejen al estudiante solo. Y también los incomings irán al laboratorio en al menos 6 horas, y esto puede ser de lunes a viernes, lunes a sábado, eso ya se maneja, porque también hay que brindar cierto espacio para que el estudiante pueda realizar viajes, ¿no? y, y así. Y toda la disponibilidad está en base al tutor. O sea, el tutor tiene la potestad de
solicitar requisitos para los estudiantes, tienen la potestad de escoger qué tipo de estudiantes, en qué meses y todo. Más que nada es todo para ayudar al tutor. Y no, claro, como parte del beneficio no se le brinda apoyo económico, ¿no? No se le da un pago. Luego se envía el project form. Acá nos hemos saltado el punto 2, que es el llenar, porque eso sí es un poquito más extenso. Entonces nos pasamos a enviar el project form. Se envía un documento Word, porque este tiene que ser un documento editable, porque al momento de llegar al Supervising Board, este tiene que evaluarlo y si es que tiene alguna corrección, la va a editar y otra vez envía para que puedan ustedes corregirlo y otra vez enviarlo y así. Ya les explicaré el proceso un poquito más adelante. El tema del correo, esto ya es más para el NORE, tiene que enviar como un nuevo proyecto, NMO, bueno, en nuestro caso a FMC Perú, el número de local committees o asociaciones locales que para el desarrollo de este proyecto y la fecha de envío. ¿Sí? Ya. Ahora tenemos el proceso de aceptación de nuestro proyecto. En sí todo comenzaría cuando ustedes lo envían a su LORE de su determinada universidad y el LORE se lo brinda al NORE por correo. Él revisa y envía el proyecto finalmente, después de revisarlo con sus asistencias y demás, ya lo envía para que el Supervising Board o SB y en de 15 días puede aceptarlo, o enviarlo para revisar o rechazarlo. Discúlpenme un momentito, tengo una llamada. Ya, ahora sí, continuamos. Entonces, una vez que Nori ya lo revisó, se lo envió al Supervising Board. Dentro de 15 días, el Supervising Board nos da la respuesta, si que fue aceptado, si se envió para revisión o si fue rechazado. Y en los 15 días, hay un plazo de 3 días para que el Supervising Board determine a qué miembro, porque son varios miembros, quién va a revisar este proyecto en específico. Tienen hasta 3 días. Luego de esto, pasan los 15 días y supongamos que fue rechazado. Es muy poco probable. Pero si fue rechazado van a tener que rever el proyecto, porque seguramente tuvieron errores muy grasos como, no sé, olvidar llenar algún spot o no respetar eh, ¿cómo se llama? El idioma, porque algunos lo pueden llenar en español, siempre todos en inglés, entonces tienen que estar llenados en inglés. O por no tener correlación entre el título y el objetivo, cosas así, pero que ya son errores mayores. Luego, usualmente se envían a revisar los proyectos. Esto supone que hay algunos errores, pero que son pequeños y son corregibles, y dentro del documento Word, ahí se le menciona qué es lo que tienen que mejorar. Y una vez que lo mejoran, o sea, ya estamos aquí, una vez que ya mejoraron eso, tendrían que enviar al NORE. Y otra vez empezamos desde los 15 días. Y si fue aceptado, fíjate, 15 días, fue aceptado, ya el Supervising Board se encarga de añadir un spot o un lugar donde el NORE va a poder ir toda la información y el NORE tiene hasta 15 días para llenar la información. Una vez que la llena, le envía el correo a nuestro Score ID y al Supervising Board y ya está aceptado y ya lo pueden ver en la base de datos. ¿Sí? Es un proceso un poquito larguito, pero es importante. Ya. Luego tenemos lo de actualizar el proyecto. Como les mencionaba, toda investigación es dinámica y va a estar en constante evolución. Y para adaptarse, hay que asegurarse de que el proyecto aún está activo después de cada temporada de intercambio. Usualmente, a fin de año, es que a nivel nacional se revisan los proyectos que están subidos en la base de datos y se les pregunta a los encargados si es que el proyecto sigue en curso. Máximo se da hasta 2 años. El que no está en curso ya
se elimina el proyecto que estuvo subido y desactivaría a Swile. Pero también es importante que ustedes, mientras están avanzando el proyecto, vayan actualizando, no sé, cada 3 meses, cada 2 meses, hasta qué parte se ha avanzado y qué parte ya no tendrían que realizar o qué tareas ya no tendrían que realizar los incómodos, ¿sí? Y también cuando hay algún cambio mayor, como sean objetivos del proyecto en sí, o cambio de locación, o cambio de todo el proyecto, del título, ya se tendría que anular su proyecto que está subido y subir un nuevo proyecto. Y otra vez pasar por todo el proceso del 15 de revisión, 15 días, 15 días, ¿sí? Luego, como le mencionaba, es importante evitar los hidden scopic changes, eh, porque son a veces proyectos muy clínicos, que son más que nada como rotaciones clínicas, entonces no va en la relación a los objetivos de SCORE, que es que aprendan a realizar investigación. Entonces, en esos casos, sí, primero que su Racing Board lo anularía, pero desde el inicio, desde que el Lore lo ve, también lo anularía. O incluso desde antes, desde que el Lore revisa el proyecto, ya también podría anular, ¿sí? Luego, pasamos al Project Form, que vendría a ser nuestro único documento oficial que se envía al Supervisory Board y nuestra única fuente de información sobre el proyecto, tanto para estudiantes, lores y no. Obviamente hay información que es confidencial, solo tiene acceso el lore o el nore, que es más que nada información personal del tutor, pero no es relevante, a menos que ustedes quieran comunicarse con el tutor, entonces en ese caso se lo solicitarían su lore, luego su nore, luego el nore al otro nore y así se lo brindaría. Todo esta información para llenar el Project Form correctamente lo pueden encontrar en este documento, el Score Project Guidelines. Es un documento donde está incluso con ejemplos que errores usuales se pueden realizar. Entonces sí, es un documento muy, muy completo, pero está en inglés. Y la estructura del mismo, del Project Form, ahorita estamos hablando del Project Form de los proyectos normales, o sea, de Science, eh, Basic Science, Research Project, Clinical with Lab Work y Clinical without Lab Work, porque el proyecto GAP tiene su Project Form aparte. Entonces, en esta estructura del proyecto, de los proyectos normalitos, tenemos primero General Information, Description of the Project, Students Involvement, Requirements, Schedule, Special Remarks y Project Status. Y las secciones en el GAP Project Form ya son menos, son 6. Está General Information igual, Description of the Project, Requirements, Schedule, Special Remarks y Project Status. El último siempre no se toca, pero eso también lo podemos ver en otra capacitación. Luego, como le mencionaba, ¿qué es lo que varía en los Project Forms? Más que nada la división que se encuentra en el GAP. Tenemos 3, que vendría a ser formación teórica, el trabajo de campo y trabajo de investigación. El que abarca más vendría a ser el trabajo de investigación, obviamente, porque es investigación. Pero también tenemos la formación teórica, que vendría a ser capacitaciones teóricas sobre el tema que se está abordando. Porque cuando vienes de otro país, probablemente no hayan visto la enfermedad a la que se está enfocando. Entonces, tienen que tener conocimiento sobre cómo es, cuál es la epidemiología y, y todo, ¿no? Luego tenemos el trabajo de campo, que vendría a ser ya salir a comunidades o trabajar en ONGs o ya en los centros de atención primaria, en hospitales y demás, donde se puede hacer recolección de datos, donde se puede hacer eh, eh, ayuda a los pacientes dependiendo en qué sector se encuentren y demás. Luego el trabajo de investigación es la parte más importante, que se enfoca más que nada en la investigación, todo lo que van a realizar durante el intercambio. Porque finalmente, después de así sea en un proyecto normal o un proyecto GAP, siempre tiene que culminar con un outcome, que dependiendo del país en el que sea. En el caso de Perú, siempre requerimos un póster científico, pero también le pueden solicitar diferentes outcomes
al país al que vayan, ¿no? Eso también tienen que verlo al momento de postular. Y como cualquier otro proyecto, la investigación puede suceder con o sin trabajo del laboratorio. ¿Hasta acá alguna duda? ¿O vamos bien? Ya, genial. Entonces, continuamos. Ya, entonces algunas ventajas. Primero, al momento de realizar la investigación, realizar intercambio, tenemos esa conexión directa y experiencia directa con la investigación. Luego, el entrenamiento en enfermedades lejanas que nunca hemos visto y que es muy importante para nuestra capacitación holística como estudiantes de medicina. La medicina en sí la vemos como una experiencia multicultural porque vemos también pacientes de otras culturas y cómo se los trata distintamente y qué reacciones tienen dependiendo de su entorno. Luego, que se le brinda el host, el contact, el social program y demás. Y acá vamos a pasar por el lado rojito a los beneficios en el caso de que ustedes suban un proyecto de investigación. Que al inicio ya les mencioné algunos, como el puntaje, que es entre 20 y 30, dependiendo si es un proyecto GAP o si es un proyecto normalito. Luego el contacto interinstitucional, y esto referido a que si vienen otros estudiantes de otros países, también deben estar interesados en investigación y deben tener contactos en su respectivo país para realizar la investigación. Entonces pueden realizar investigaciones ya después, posteriormente, interinstitucionales, dependiendo de qué institución de investigación venga el estudiante. Luego está la celeridad en el desarrollo del proyecto, porque les ayudan, ¿no?, a desarrollar en sí un proyecto que puede ser muy largo, a desarrollarlo en menos tiempo. Luego está la experiencia en liderazgo, porque ustedes están liderando todo eh, el trabajo con los estudiantes, el grupo de trabajo. Y también está la experiencia con otros idiomas, porque vienen estudiantes de otros países y hay, aunque se hable siempre en inglés, después en los social programs y demás pueden tener contacto con, no sé, portugués, francés, italiano y demás. ¿Sí? Listo. Entonces, es un pequeño jueguito sobre Host y Context, para ver si es que todavía se acuerdan, si están despiertos. Quisiera saber para ustedes cuáles vendrían a ser de estos dos, lo que más se parecería a un deber de un host y cuál más a un deber de un contact. ¿Cuál host, cuál contact? Derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Cuál es host, cuál es contact? Host, casita. Así es, host, casita. ¿Ya? Entonces, el contact tendría que ser el lado izquierdo, ¿no? Host, claro, más que nada brindarle el hogar. Ajá. Y el contact es, bueno, acá está en un aeropuerto, sería recibirlos del aeropuerto, que es un deber. Bueno, para nuestro NMO sí es obligatorio recibir en el aeropuerto y también dejarlos en el aeropuerto. El señor de Tinder. Ah, ya. ¿Y aquí cuál sería? ¿Cuál es cuál? Entonces sencillo. Host la comida. Contact mapita. Ajá, sí, sí. Porque el contact es como el guía en el país en donde estás, ¿no? Porque tú estás perdido. Y el pollito es porque se le brinda en el hogar o en sí en la residencia, porque a veces hay residencias estudiantiles, se les brinda obligatoriamente la comidita.
sea que se compren comida. Ya. ¿Y acá? ¿Cuál es cuál? O sea, cuando se podía, se puede, pero... ujú, sí. El host es los servicios básicos, ajá, y el contact en la fiesta, parte contact. Así es, contact en la fiesta. Porque al momento de recibir un incoming, el host está encargado, bueno, en el caso de nuestro país, brindarle los básicos, internet, televisión, luz, agua, y el contact es la persona que siempre va a estar con él, ¿no? Incluso al momento de realizar los viajes, el contact tiene la posibilidad, ¿no? Obviamente mismo se pagaría sus pasajes y todo, pero sí tiene la posibilidad de viajar con el contact y acompañarlo durante su estancia no sé, realizando turismo en nuestro país. Y también dentro del social program hay actividades similares a fiestas en donde ya se interrelacionan con incumbents de otras islas, entonces se hace como pequeñas fiestas y reuniones y demás. Entonces sí, el contact puede estar ahí presente y también es encargado de realizar de organizar estas reuniones. ¿Sí? Las parrandas del contact. Ajá, exacto. Aunque no siempre, ¿no? A veces el contact es el que termina mal y los incomings tienen que llevar al contact. Pero ya. Y estos vendrían a ser las funciones del host, funciones del contact, pero no es la charla ahora, pero para que lo tengan en cuenta. Ya. Ahora sí, llegamos al resumen. Ya. Entonces tenemos los tipos de intercambios. Estos vendrían a ser los intercambios generales del proyecto de los proyectos normalizados. Entonces, desde Science puede tener trabajo de laboratorio, puede ser trabajo de literatura, como redacción, como búsqueda bibliográfica. Luego en Clinical Research tenemos el que tiene trabajo de laboratorio, en el que se puede estudiar tópicos ya clínicos específicos y que tienen materia de laboratorio. Y en el que está sin trabajo de laboratorio ya puede enfocarse específicamente en la colección de información, en, en ver la estructura clínica ya del desarrollo del proyecto y así, ¿no? Eso más que nada serían algunas diferencias entre estos tipos de proyectos. Y el otro que tenemos es el proyecto GAP, como dice non-traditional, porque no, no está dentro del grupo de los normalitos. Y como le mencionaba, está diseñado para que todo estudiante tenga eh, conocimiento sobre todo, para que llene ese vacío, este gap, este vacío, que no se le está brindando, ¿no? Porque hay información que no se le brinda porque no es necesario en su país. Entonces hay un vacío, ¿no? De información, de conocimientos. Entonces, para llenar ese gap. Y estos también pueden ser de 4 o 8 semanas. Los normalitos también pueden ser de 4 o 8 semanas, pero son más usualmente de 4 semanas. Y los gap antes eran más usual que ser de 8 semanas, pero ahora también hay de 4 semanas. Pero como son proyectos un poco más elaborados, sí es recomendable que estén las 8 semanas para que puedan realizar todo el proyecto. Y luego están en sí nuestros proyectos que están para brindarle al estudiante la oportunidad de realizar investigación y se les brinda todas las facilidades que mencionaba anteriormente, ¿no? Todos los beneficios. Y finalmente, decirles que gracias por su tiempo. Parece que esto es todo. Ah, yes, esto es todo. Espero que les haya servido, que les haya ayudado, que hayan podido. ¿Alguna duda, sugerencia, comentario? Gracias a ustedes. Les dejo de compartir. Gracias.
Creo que todo claro, André. Gracias, más bien. Chicos, si tienen alguna duda, por si acaso, vayan dejándola en el chat. En todo caso, si no, ya espero un ratito todavía. Ahí les dejé el link de la base de datos, donde pueden encontrar todos los proyectos. Ahí lo tienen. Guárdenlo, es muy importante. También es el momento de que realicen su postulación para que puedan ver los proyectos a los que pueden postular. Así que guárdenlo. Igual solo ahora tiene acceso a este, ¿no? Pero guárdenlo, ¿sí? Genial, André. Bueno, muchas gracias. Creo que no hay dudas. Todo completito también. Gracias por tu tiempo. E igual a los chicos. Esperemos contar también con tu disponibilidad para otras actividades. Gracias por tu apoyo. Y bueno, eso sería todo, chicos. Gracias. Hasta luego, chicos.